Buenas noches y bienvenidos antes de iniciar nuestro viaje a los bosques encantados. Tengo un anuncio muy rápido, como muchos de ustedes probablemente saben. Los niños estarán fuera de la escuela por las vacaciones de verano muy pronto. Así que estoy preparando todas mis historias en cuanto a grabaciones para la temporada de verano. Lo que significa que si eres un patrocinador o planeas hacerlo en un futuro cercano y tienes tu cumpleaños durante el verano, por favor mándame un mensaje lo antes posible para que tu tema de cumpleaños y tu saludo queden grabados. Porque una vez que empiece el verano no podré grabar ningún material nuevo, así que por favor mándalo ahora. Pero por ahora es momento de ponerse cómodo y dejar que la oscuridad tome el control. Nunca he sido fan de acampar. Alrededor de 2012, por alguna razón, mis amigos y yo decidimos pasar un sábado por la noche acampando en una propiedad privada. Teníamos permiso del dueño. En la orilla de un lago pequeño en el suroeste rural de Estados Unidos. Este no era grande. Quizás solo medía entre 50 y 150 yardas de ancho. Era más bien un estanque profundo, 5 veces más largo que ancho. Y desde la perspectiva de nuestro campamento, ocupaba la mayor parte de nuestro campo de visión. El terreno en sí no estaba completamente alejado de la civilización. Estábamos a unos 8 a 16 kilómetros de un suburbio de una ciudad sureña mediana. Sin embargo, definitivamente no era fácil de acceder. Y la única forma de entrar era por un camino de tierra estrecho y con una reja, que cruzaba un dique y recorría un lado del lago. Este camino tenía una reja con candado. El dueño nos dio su código, pasamos el auto y cerramos la reja detrás de nosotros. Si nunca has estado en el sur, te darás cuenta de lo rápido que se vuelve aislado fuera de las ciudades. Nuestras ciudades son pequeñas y la gente rural que vive alrededor suele vivir de manera dura y salvaje. Tenemos bosques tan densos que no vale la pena construir ahí a menos que tengas alguna conexión o apego a la zona. He escuchado que no era rentable abrir caminos a través de muchos de ellos cuando construían autopistas en los años 50, así que no ha habido mucho desarrollo en los últimos 100 años, y en algunos lugares desde la guerra civil. No es raro salir en auto media hora fuera de la ciudad y encontrarse con cabañas que claramente están fuera de la red eléctrica. Mis amigos y yo, acostumbrados a los suburbios, estábamos felices de ver las estrellas y oír la naturaleza. Estábamos en nuestro sencillo campamento, una pequeña tienda Coleman para dos, una cobija, solo mirando y disfrutando la noche. Cuando de repente mi amigo se sentó muy derecho y dijo algo como, ¿ves a ese tipo allá? Señaló hacia el otro lado del pequeño lago y yo no vi nada. Me incorporé un poco y le dije, eso es solo la oscuridad jugándote una mala pasada. Él parecía realmente alterado. Ahora hay muchas caras detrás del árbol. Eso llamó mi atención y me incorporé, frotándome los ojos para tratar de enfocar bien. Y entonces los vi, pequeñas caras redondas y blancas, mirándome desde el otro lado del lago. Quizá entre 15 y 20 de ellos estaban posicionados de tal manera que sus cuerpos quedaban detrás de los árboles y solo sus cabezas eran visibles. La mejor manera en que puedo describir esas caras es como niños muy pálidos, algo iluminados desde dentro. Debo mencionar que ninguno de los dos estábamos bebiendo ni drogados. Éramos muy jóvenes para eso. Faltaban algunos años más, de todos modos. Habíamos cenado en casa y solo planeábamos irnos a dormir después de relajarnos un rato. Las caras no se movían. Yo estaba sentado ahí, en shock, pensando que mis ojos se ajustarían y vería que eran un reflejo, insectos, búhos o algo así, pero nunca llegaría a esa conclusión. Les devolví la mirada durante lo que parecieron 5 minutos. Miré de nuevo a mi amigo y luego ya no estaban. Los cuerpos de agua transmiten el sonido extremadamente bien y escuchamos mucho movimiento del otro lado del lago y un par de ramas pequeñas romperse. Impresiona lo que tus oídos detectan en una noche normalmente silenciosa. Mi amigo casi lloraba cuando preguntó, ¿qué demonios son esos? Y no tuve una buena respuesta. Ninguno de los dos durmió particularmente bien. Definitivamente sentí que mis sentimientos de no gustarme acampar estaban justificados. Pero, ¿qué íbamos a hacer? Intenté investigar un poco en internet, pero nunca encontré un fenómeno que pudiera explicar eso. Si alguien tiene alguna respuesta, me encantaría escucharla. Hace como 3 años, justo después de terminar la preparatoria, me uní a un viaje residencial a Cattlestone a través del Servicio Nacional de Ciudadanía. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Un mes inolvidable lleno de risas, buenos momentos, amistad
y, para mí personalmente, un poco de romance adolescente. Todos mis amigos estaban ahí y durante el programa me acerqué mucho a un chico que realmente me gustaba. En ese entonces pasábamos mucho tiempo juntos platicando, caminando por los terrenos, escapándonos durante los momentos tranquilos. Y en nuestra última noche completa en el Jack Cattlestone, decidimos escabullirnos al bosque cercano. Solo nosotros dos. Era cerca de la medianoche, el bosque estaba tranquilo y silencioso. Y finalmente nos encontramos con uno de esos escalones de madera, esos pequeños escalones construidos en las cercas para que puedas pasar de un campo a otro. Dimos un paso y nos sentamos mirando en direcciones opuestas. Yo mirando hacia el bosque y él hacia el campo abierto detrás de él. Había algo tenso en el aire esa noche. Estábamos platicando y las cosas se pusieron un poco emotivas. Él se sinceró sobre el fallecimiento de su abuela y pude ver las lágrimas formándose en sus ojos. La atmósfera cambió, sentí que ya no estábamos solos. Y fue en ese momento cuando lo vi detrás de él. Más adentro, entre los árboles, algo se movió. Una figura imponente, de al menos 2 metros de altura, estaba de pie detrás de uno de los árboles. Se sujetaba del grueso tronco, inclinándose lo suficiente para asomarse y observarnos. Al principio creí que era un truco de la luz lunar, pero luego se movió. Tenía la forma de un hombre, hombros anchos, extremidades largas, perfectamente proporcionado, pero no era sólido. Era translúcido, como humo de cigarro atrapado en forma humana. Pero lo más aterrador fue que él también lo vio. Ambos nos quedamos paralizados, solo mirando, incapaces de hablar, con la vista fija en esa figura fantasmal que nos miró un instante. Todo se quedó quieto como si se hubiera dado cuenta de que lo habíamos visto. Se estremeció y salió disparado. No corría como una persona. Se movía de lado de manera antinatural, suave y rápida, casi deslizándose. Y luego, en un momento surrealista e imposible, se dobló sobre sí mismo, colapsó en una sola esfera de luz y salió disparado hacia los árboles, desapareciendo. Nos quedamos sentados ahí en silencio, sin aliento. Mi piel se había enfriado. Todo mi cuerpo vibraba de miedo e incredulidad. A la mañana siguiente traté de convencerme de que solo estábamos demasiado cansados, que quizá lo imaginaba. Pero entonces una de las chicas de nuestro grupo, alguien que era conocida por estar muy interesada en lo paranormal, se me acercó con una expresión extraña en el rostro. No me saludó, no me preguntó cómo estaba. Simplemente me miró fijamente a los ojos y dijo: ¿Viste algo anoche? Sí, y luego asintió con la cabeza como si supiera de qué hablaba. Sí, yo también lo vi. Un lunes. Un hombre alto, como si fuera transparente, como una sombra blanca. Podía verlo desde la ventana de mi habitación. Incluso ahora, pensar en esa noche me pone la piel de gallina. Intenté buscar información sobre apariciones en la zona, pero no encontré nada sobre espíritus o avistamientos de fantasmas. Pero ambos sabemos lo que vimos. No fue solo una historia o un truco de la luz. Fue real y probablemente la peor parte fue que alguien más lo confirmara. Nunca he podido explicar lo que solía ver de niño, pero pensé que si hay algún lugar que podría ofrecerme respuestas, es aquí. He visto gente sombra antes, y aunque esos son inquietantes, estos eran diferentes. Nunca conocí a alguien que viera lo que yo vi. Solo el agua y el bosque son constantes extraños. Sé que suena ridículo, pero esa combinación parece ser un hilo común cada vez que los veía. Así que imagina esto, una persona o algo con forma de persona, vestida completamente de azul de pies a cabeza. Cada prenda de ropa era exactamente del mismo tono de azul, como si la hubieran sumergido en pintura. Su piel, si es que se le podía llamar así, era de un rosa pálido, casi como carne cruda. No tenían facciones, solo rostros en blanco y borrosos, humanoides. La primera vez que los vi, yo tenía unos 10 años y vivía en una casa en el este de Connecticut. La tierra detrás de la casa se sentía maldita. Había 2 estanques, uno al lado del otro, uno un poco más bajo que el otro, donde mis primos y yo íbamos a pescar ese día en particular. Mi primo estaba parado entre los 2 estanques y yo estaba al otro lado del estanque más bajo. Desde donde estaba, podía ver el estanque de arriba. Claramente fue entonces cuando noté a 2 de ellos, esas figuras azules caminando lado a lado sobre el agua, como si fuera simplemente suelo firme.
Me quedé paralizado, me quedé ahí atónito. Luego agité los brazos frenéticamente hacia mi primo para que se volteara. No sé por qué no simplemente grité, pero no pude, y él me miró como si estuviera loco. Solté mi caña y corrí bordeando el agua hacia él. En cuanto se dieron cuenta de que los había visto, se voltearon y se movieron rápido, casi deslizándose de regreso por el estanque y hacia el bosque de donde vinieron. Por supuesto, mi primo no me creyó, yo sí quería creer. Yo también me lo imaginé, hasta que unos días después regresé solo al estanque. Mientras pescaba, vi una bolsa de plástico flotando cerca de la orilla. Adentro había cachorros muertos. Aunque no era algo paranormal en sí, fue profundamente perturbador. Y me quedé ahí parado cuando empecé a escuchar tambores nativos americanos que venían del bosque. Al acercarse más, solté todo y corrí a casa, y no regresé durante días. La segunda vez fue en Bridgeport, Connecticut. Construimos una pequeña fortaleza junto a un estanque en el bosque, cerca de Park Avenue y el santuario de Santa Margarita. Mi amigo y yo cruzábamos la zona cuando de repente me volteé, y ahí estaba de nuevo, una figura azul con ese mismo rostro sin facciones, pero esta vez con un cabello negro azabache y desordenado. Solo estaba ahí, de pie, avanzando despacio. Se lo señalé a mi amigo, pero él no vio nada, y yo lo observé por un momento hasta que desapareció de mi vista. La última vez que vi uno, o al menos la última vez que recuerdo, fue en Oxford, Connecticut. Estaba explorando un tramo de bosque profundo con unos primos y su perro. La zona era bien conocida por su actividad extraña. Incluso había rumores de rituales de adoración. En algún momento nos separamos. Me encontré cerca de un río y por alguna razón sentí la necesidad de subir por una colina empinada y rocosa. Para un niño de 12 años parecía un acantilado. Cuando llegué a la cima, el perro ya estaba ahí, pero mis primos ya no estaban. De pronto, el perro ladró y se puso nervioso. Sentí que me observaban. Me di la vuelta y vi a otro de ellos. En cuanto me notó, volvió a correr hacia el bosque. El perro salió corriendo tras él. Perseguí al perro y cuando finalmente regresó, ambos corrimos todo el camino fuera del bosque. Oxford tiene unos bosques bastante profundos, así que no fue una escapada rápida, pero una vez que salimos, el perro se calmó. Supuse que fuera lo que fuera, ya se había ido. Al mirar atrás no parecían agresivos, solo evitaban ser vistos. Pero esa primera vez, cuando se estaban acercando sigilosamente detrás de mi primo, juró que había algo extraño en su intención. Aún así, tal vez solo tenían curiosidad. No espero que nadie crea esto. La verdad, aún no estoy seguro si lo creo. Pero estos recuerdos están grabados en mi mente y nada de lo que he visto o leído se les compara. Incluso he regresado a algunos de esos lugares con la esperanza de verlos de nuevo, pero nunca lo he hecho. ¿Alguien ha visto algo así alguna vez? Figuras humanoides azules, sin expresión facial, siempre junto al agua o árboles. Si tú lo has visto, por favor di algo, porque he estado cargando con esto durante demasiado tiempo. Me gustaría empezar diciendo que esta historia no es mía, sino algo que supuestamente le pasó a un amigo mío con quien desde entonces he perdido contacto. La conocía desde hacía varios años cuando me contó esta historia, y era la única historia extraña o paranormal que tenía. Siempre me pareció que tenía algo de verdad. Alrededor de 2004, ella vivía con sus padres en una zona boscosa de Ontario, Canadá. Su patio trasero tenía varios árboles frutales, y un denso bosque comenzaba donde terminaba su patio. Una noche, su padre subía las escaleras para dormir. Cuando miró por la ventana hacia los árboles frutales, una luz blanca y azulada llamó su atención, serpenteando entre sus árboles frutales. No era muy brillante ni tenue. Supuestamente flotaba libremente a unos 8 centímetros del suelo. Pensando que era un merodeador con una linterna, se preparó para enfrentarlo. Pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que esa luz no provenía de una linterna. Era solo una bola de luz flotando entre los árboles. Su papá llamó a la familia para que vinieran a ver y se unieron a él en la ventana. Desconcertado por lo que era esa bola de luz, papá decidió acercarse para verla mejor. Pero en cuanto abrió la puerta, la luz se retiró hacia el bosque más denso detrás de su patio, serpenteando entre los árboles frutales. Mientras se movía, sin emitir ningún sonido que los asustara,
mi amiga y su mamá subieron de nuevo a acostarse, tratando de sacárselo de la cabeza. Su papá se quedó despierto un poco más, mirando por la ventana, hipnotizado, observando cómo esa luz regresaba a su patio y simplemente flotaba alrededor. Finalmente se deslizó de regreso al bosque y desapareció. A la mañana siguiente, mi amiga se despertó con su papá gritando en pánico porque se había quedado ciego durante la noche. Ella y su mamá lo llevaron deprisa al hospital, donde el doctor lo examinó. El doctor les dijo que normalmente solo ve este tipo de quemadura en la retina en personas que sueldan sin máscara. Se determinó que la ceguera de su papá, afortunadamente, era temporal y desaparecería en unos días. Debo agregar que su papá no era soldador, sino que trabajaba en una oficina. Como ya lo he dicho antes, desde entonces perdí contacto con esta amiga, pero hasta nuestra última conversación no se pudo determinar la fuente de luz. Hace años, mi entonces esposo, que ahora está fallecido, mi hijo de 2 años y yo fuimos a Nueva Inglaterra para ver los colores del otoño. Nos hospedamos en un resort en New Hampshire e hicimos excursiones de un día. Fue unas vacaciones divertidas y agradables. Un día en particular manejamos hasta Vermont para explorar un poco y quizá comprar algo de jarabe de maple. Habíamos empacado el almuerzo y planeábamos detenernos en algún lugar, preferiblemente en el parque, para descansar y comer. Aunque yo era quien navegaba, no recuerdo dónde estábamos ese día en particular. Encontramos un pueblo tranquilo y buscábamos un parque para almorzar. No pudimos encontrar uno, pero mi esposo vio un letrero y dijo que había un pequeño lago por ese camino en particular. Decidimos ir ahí esperando encontrar un lugar para relajarnos y almorzar. Según recuerdo, el camino atravesaba como un cañón por aproximadamente 1 milla y terminaba en el estacionamiento de este bonito lago. Estaba tranquilo y éramos las únicas personas allí. Nos bajamos de nuestro auto rentado y exploramos un poco los alrededores. Si no recuerdo mal, el área de picnic era de madera vieja pintada de rojo. Recuerdo que me sentía incómodo ahí y pensaba que ese lugar debía ser muy animado para calmarme. El 4 de julio elegimos una mesa de picnic en particular y sacamos nuestra comida, pero mi sensación de temor iba aumentando poco a poco. Noté que mi esposo miraba mucho a su alrededor mientras comía. No me miraba a mí ni a nuestro hijo, sino que observaba el entorno. Mi hijo estaba inquieto y me costaba trabajo lograr que comiera. Esto no era normal. Finalmente terminamos de comer con normalidad. En un lugar así damos un paseo corto y exploramos un poco. En cambio, mi esposo me preguntó muy directamente si ya había terminado. Le dije que sí y que me gustaría irnos. Estaba feliz de irme y no podía salir de ahí lo suficientemente rápido. Recogimos nuestras cosas y la basura y nos fuimos rápidamente. No dijimos nada mientras conducíamos de regreso por el cañón hacia el pueblo. Una vez que llegamos al pueblo, giramos a la derecha. Y entonces mi esposo se detuvo a un lado del camino, justo cuando nos miramos y suspiramos aliviados. Luego hablamos. Tanto mi esposo como yo estuvimos de acuerdo en que no podíamos alejarnos de ese lugar lo suficientemente rápido. Él admitió que no dijo nada porque no quería asustarme. Dije algo sobre que era bonito y tranquilo, y mi esposo respondió: sí, demasiado tranquilo. Él tenía razón, era otoño y mitad de semana, así que no esperaba ver gente ahí. Pero ni siquiera se escuchaba el canto de los pájaros, solo un silencio total. A veces me pregunto qué fue lo que nos asustó ese día. Los 3 lo lamentamos, fuera lo que fuera. Mi esposo, de 23 años, y yo, de 22, hemos estado celebrando nuestro aniversario de bodas por más de 1 semana. Tenemos una casa rodante en Cherokee, Carolina del Norte, en la que hemos estado quedándonos. Nos interesan las cosas abandonadas, como pueblos y cementerios, y decidimos que iríamos a visitar el cementerio Connor, cerca de Couches Creek, fuera de la carretera Newfoundland Gap, cerca del centro de visitantes Ocona-Lufty. Cuando llegamos y nos detenemos cerca de donde se supone que está el inicio del sendero, nos bajamos y empezamos a caminar hacia la entrada. En el bosque, donde hay un sendero, el sendero en sí es visible, pero tienes que estar buscándolo. Entramos, yendo hacia donde debería estar el cementerio. Voy adelante, revisando serpientes y hoyos mientras mi esposo va detrás. Nos detuvimos un segundo y él dijo: amor, mira la estatua. Yo empiezo a mirar alrededor y pregunto: ¿dónde? Entonces él señala en la dirección.
Lo que yo esperaba era una estatua de ángel como las que normalmente ves en los cementerios. Esto no era eso que yo esperaba. Miré, más adelante y a un lado del sendero, había una estatua de venado de unos 3.5 a 4.5 metros de altura. La estatua parecía estar hecha de madera o envuelta en cuero y se veía conservada. El problema era que en ningún lugar en línea se mencionaba esta estatua ni nada parecido. Empecé a sentirme incómodo porque tenía una cara extraña y era un lugar muy raro para que hubiera algo así. Mi esposo entonces dijo que no le gustaba para nada y que debíamos irnos. En cuanto lo dijo, nos dimos la vuelta y nos fuimos lo más rápido posible. Una vez que regresamos a nuestro auto, le dije que no me sentía bien, y él estuvo de acuerdo y dijo lo mismo. Él vio una cara parecida a la de un ciervo, pero sin hocico, y pensó que había parpadeado. Yo le conté lo que vi. De vuelta en la casa rodante, pensé que debí tomar una foto, pero no se me ocurrió en ese momento. Una vez que regresamos a la casa rodante, empezamos a investigar y no pudimos encontrar dónde estaba esto, ni siquiera ver si estaba registrado. Decidimos regresar a una librería local de nativos americanos a la que habíamos ido antes y hablar con la señora mayor que la atendía. Le contamos lo sucedido y nos sugirió hablar con el centro de visitantes del Parque Nacional para ver si a alguien le había pasado algo similar o si conocían alguna historia nativa sobre algo parecido. Ella también dijo que a veces esas cosas eligen que solo tú seas quien las vea. Le agradecimos a la señora y regresamos a nuestra casa rodante. Ahora estoy aquí compartiendo esto y pensando en la posibilidad de que lo que vimos en el bosque sea real. Y si alguien tiene alguna información, me encantaría escucharla. He estado experimentando usando la aplicación GhostTube, una caja de espíritus básica para teléfonos. Aunque parece aleatorio, ayer tuve un encuentro y creo que es demasiada coincidencia para no ser real. Cerca de mi casa hay un bosque al que entré por casualidad con mi perro una tarde. Un camino largo y sin iluminación lleva al bosque y al final hay una casa vieja y espeluznante. Ni siquiera pude entrar al bosque porque se sentía muy oscuro espiritualmente y sentía que me estaban observando. Fui en el pasado y es una caminata agradable, pero ciertas áreas alrededor del camino todavía se sentían oscuras. Así que ayer llevé el GhostTube conmigo de regreso a la zona. Sentí que me estaban observando. Hacía preguntas y no recibía muchas respuestas. Pero al pasar junto a esa zanja, tuve una sensación extraña y una visión en mi cabeza de que quería acostarme y ser enterrado. Pensé, ¿de quién es ese cuerpo? Mi aplicación entonces dijo que era el mío, pero no lo relacioné porque no lo había dicho en voz alta. Luego la aplicación dijo biblioteca, así que pensé que alguien podría haber tenido una biblioteca. Dije, ¿moriste aquí? Y después dijo, camión. Creo que quizá alguien fue atropellado porque estamos cerca de una carretera de montaña. Y luego recibí la palabra precaución. Y sentí que el espíritu que rondaba estaba ahí para advertirle a la gente lo que le pasó. La leyenda urbana que tengo es de un lugar que está cerca de donde vivo. Es el Parque Pheasant Hill en Dyer, Indiana. Y hay una escuela justo al lado del bosque al cual me negaba a entrar de noche por lo que vi y escuché ahí. He caminado por esos bosques durante años y he tenido esa sensación de ser observado antes, así que empecé a correr la voz. Pero no soy solo yo, hay otros y hay una historia que lo acompaña. La que yo escuché es que a principios de 1900, antes de que construyeran la escuela y las vías del tren, el pueblo era en su mayoría tierras de cultivo y cosas así. Había un tipo que vivía en el bosque en una cabaña. Trabajaba como leñador en el pueblo. Años después, al construir las vías, estas pasaban por el bosque justo detrás de su casa. Un día estaba talando árboles y pasó un tren. Accidentalmente fue golpeado y perdió la vida por eso. Años después, probablemente en los años 60 o 70, había niños que decían que iban a buscarlo porque se decía que cada noche de brujas, que por cierto era el aniversario de su muerte, si ibas al bosque en las primeras horas de la mañana, podrías encontrártelo. No sabía si esto era cierto, pero es lo que escuché. Así que un día decidí comprobarlo por mí mismo. Era la noche de Halloween y apenas podías distinguir al león de árbol entre la niebla. Me dije a mí mismo que solo echaría un vistazo rápido, una caminata rápida.
No estaba tratando de demostrar nada, solo tenía curiosidad, así que llevé mi linterna, me puse una sudadera con capucha y fui. Me deslicé por el hueco en la vieja cerca de malla detrás de la escuela, como lo había hecho muchas veces antes, y seguí el sendero angosto que va por la parte trasera del campo de fútbol antes de internarse entre los árboles. Mientras más me adentraba, más podía sentir el cambio. No estoy seguro si era porque yo mismo me estaba sugestionando o porque realmente había algo en el aire, pero con cada crujido de las hojas bajo mis pies y cada paso que daba en la penumbra, sentía una creciente sensación de inquietud dentro de mí. Llegué al lugar donde el sendero pasa justo detrás de las vías del tren. Hay una sección de cerca derrumbada donde las vías bajan un poco, y supuse que probablemente ahí fue donde sucedió, donde el tipo había muerto. Estaba parado ahí, mirando alrededor, tratando de sentir algo cuando escuché algo a lo lejos, un sonido que no pude distinguir bien. Me sobresaltó. Miré alrededor, giré mi linterna, tratando de discernir de dónde venía el ruido y qué era. Pero realmente no pude distinguirlo mientras movía mi linterna de un lado a otro. Juro que por un momento vi una sombra no muy lejos de mí en el sendero cuando volví a girar la linterna. No había nada ahí. Quizá solo fue mi imaginación, quizá fueron los árboles altos, quizá fue cualquier cosa. Pero no podía estar seguro. Había tomado la decisión de regresar y, mientras empezaba a caminar, comencé a escuchar ruidos extraños en el bosque. No entraré en detalles sobre qué eran, pero me asustaron mucho y corrí de regreso. Porque si quieres poner a prueba la leyenda, adelante, hazlo. Me encantaría escuchar lo que los demás encuentran. Déjenme empezar diciendo que siempre he sido un fanático empedernido de lo paranormal. Me interesan las historias de fantasmas, lugares embrujados y gente sombra. Mis hermanas menores están igual de obsesionadas. A lo largo de los años hemos tenido ruidos extraños de vez en cuando por la noche y sensaciones raras, pero nada realmente tan escalofriante como ese verano que fuimos al puente del hombre cabra. Incluso ahora no estoy completamente seguro de lo que vimos, pero fuera lo que fuera, no era solo una historia local de fogata. Mi familia está algo dispersa, yo vivo en Nebraska, mi hermana está con mi madrastra, supongo que ex madrastra. Ahora, desde que ella y mi papá se divorciaron en Washington, mi papá vive en las afueras de Dallas, Texas, con su nueva esposa y mi hermanastra. Así que las visitas son raras, complicadas y normalmente cortas, pero este verano las estrellas se alinearon. Mis hermanas vivían con mi papá y yo pude tomarme poco más de una semana libre del trabajo para estar con ellas. Y ya que por fin estábamos todos en un solo lugar, y como las aventuras espeluznantes básicamente son nuestra forma de convivir en familia, decidimos visitar una de las leyendas urbanas más infames de Texas, el puente del hombre cabra. A mi papá no le entusiasmaba la idea. Él es muy religioso y está totalmente en contra de invitar la oscuridad a nuestras vidas, como fantasmas o demonios. No permitía tableros Ouija en casa y tampoco le gustaba que manejáramos tan tarde hasta el puente, que estaba lejos. Tenía 21 años y le dije que compraríamos comida tras un día en Six Flags. Pero en vez de eso los llevé a Denton, al viejo puente Autumn. El camino ya era inquietante, mi sistema de posicionamiento global fallaba y se actualizaba lento, así que me pasé la vuelta. Tuvimos que dar la vuelta por un camino rural oscuro y sinuoso, solo para encontrar el sendero que nos llevaba al puente, que está bloqueado para los autos. Había un partido de fútbol terminando en un campo como a 1 milla de distancia, pero fuera de eso, todo estaba en silencio. Estacionamos en el camino de grava y de inmediato nos topamos con un grupo de adultos que salían del sendero. Se rieron y dijeron no, cabra. Nos advirtieron esta noche y sugirieron revisar un sendero espeluznante a la izquierda del puente. Agradecimos y nos agachamos bajo la reja de metal para entrar al bosque cerca de las 10:30 p.m. Al principio, los únicos sonidos eran las cigarras y nuestros propios pasos, pero a medida que nos adentrábamos más, el bosque empezó a sentirse extraño. Era como si el mismo bosque estuviera presionándonos. Al principio, los únicos sonidos eran las cigarras y nuestros propios pasos. La linterna de mi teléfono apenas atravesaba la densa maleza y seguía diciéndome a mí mismo que solo me estaba sugestionando. Pero esa molesta sensación de que algo nos observaba no desaparecía.
Llegamos al puente, estaba más oscuro que la oscuridad misma, esa que roba la luz, y nos quedamos ahí, parados mirando al vacío. Pasando el punto medio del puente, el bosque y el arroyo perdieron sus sombras. Símbolos extraños y grafitis cubrían las barandillas. No estábamos completamente seguros de lo que cruzamos, leyendo lentamente las palabras, riendo nerviosamente y tratando de sentirnos valientes. Pasé mi luz por el puente, y fue entonces cuando vimos una masa negra con forma humana parada al borde del puente. Parpadeé y ya no estaba. Debió haber sido un truco de la luz. Mi hermana se movió hacia el extremo lejano, donde yo había visto la figura, y dijo en voz baja: «Juro que algo me está mirando desde debajo del puente». Kayla, nuestra otra hermana, se puso pálida y dijo sentirse mal. Pensé que oí algo y con eso nos bastó. Les dije que nos íbamos y que revisaríamos el otro sendero que el grupo mencionó mientras caminábamos al camino del bosque. Tanto mi linterna como la de Candace se apagaron al mismo tiempo y sentí un vacío en el estómago. Batallé con mi teléfono y encendí la luz, pero la de Candace no funcionó. La atmósfera había cambiado, y entonces lo vi, a unos 6 metros de distancia, parado al borde del sendero del bosque. Había algo ahí, una figura alta, delgada y oscura, con forma más o menos humana. Era a la vez transparente y de alguna manera sólida. Sus ojos eran tenues, pero podía sentir que me observaba. ¿Sería un truco de la luz? No estaba seguro, pero di un paso nervioso más cerca y entonces lo vi moverse. Y entonces grité y les dije a mis hermanas que corrieran. Claramente ellas no lo habían visto. Pensaron que bromeaba, pero no era así, y salimos corriendo hacia el estacionamiento de grava. Miré hacia atrás solo una vez, pero ya no pude verlo. Nos deslizamos por debajo de la cerca de metal, nos metimos apresurados al auto y batallamos con las llaves. Conduje sin pensar, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Todo mi cuerpo ardía. Antes de llegar a la carretera principal, vimos a 2 hombres vestidos de blanco corriendo hacia el bosque del que salimos. No hablaron ni nos miraron, solo corrieron como si supieran que algo estaba afuera. El viaje de 1 hora de regreso fue completamente silencioso, y ninguno de nosotros pudo hablar. Seguí intentando racionalizar lo que vi, lo repetía una y otra vez, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada encajaba. Nunca esperé encontrar nada en el puente del hombre cabra. El hombre cabra era solo otra leyenda urbana, algo para asustar a los niños. O quizá eso es solo lo que tengo que decirme a mí mismo, porque estoy bastante seguro de que hay algo allá afuera en el viejo puente de otoño. No es solo una historia. Hay una vieja leyenda en Virginia sobre un camino oculto en Yorktown llamado Camino Crawford. Los habitantes locales lo han mencionado durante décadas. Algunos dicen que han visto el fantasma de una mujer colgando del puente. Y si te estacionas debajo y miras hacia atrás en el momento justo, la verás. Otros han reportado soldados de la guerra civil vagando entre los árboles, autos que se apagan inexplicablemente bajo el puente, luces lejanas, gritos y figuras sombrías acechando en el bosque. Es el tipo de lugar sobre el que lees en foros de fantasmas a altas horas de la noche, pero nunca esperas realmente ir ahí. No planeábamos ir. Sonaba como una aventura escalofriante. Éramos 4 amigos. Marcos, que nunca había vivido algo paranormal, y yo tampoco. Sara y Alex, el escéptico del grupo, así como Jaden, quien creció escuchando historias de fantasmas pero nunca había visto nada él mismo. Esa tarde compartíamos historias de cosas extrañas que leímos en internet, y Marcos dijo: «Quiero que pase algo real. Quiero ver algo de verdad por una vez». Eso nos llevó a hablar sobre lugares embrujados cerca de aquí. Recuerdo que un amigo de Yorktown me advirtió sobre la carretera Crawford. A algunos nos sonó el nombre. Sacamos los teléfonos y leímos las historias. La mujer ahorcada en el puente, la aparición y las luces brillantes. Jaden incluso encontró un video de cómo rayaron el auto de alguien después de estacionarse ahí. Estábamos estúpidamente emocionados. Decidimos ir después de que oscureciera, como a las 10:30 p.m. La primera vez que conducimos por la carretera no fue tan aterrador. Pasaron algunos autos y había una patrulla de policía estacionada cerca del puente. Eso arruinó el ambiente, así que nos fuimos, compramos comida y esperamos a que se despejara el lugar. Regresamos alrededor de las 11:30 y un grupo de cazafantasmas estaba estacionado cerca. Platicamos con ellos brevemente, no habían visto nada.
pero dijeron que el bosque les daba malas vibras. También mencionaron un sendero al lado del puente y nos dijeron que era más espeluznante que la carretera misma. Les agradecimos y subimos a la parte superior del puente para explorar. El asfalto estaba agrietado y descolorido. Encontramos algunos grafitis, incluyendo un símbolo circular extraño que ninguno de nosotros reconocía. Y también había un pentagrama dibujado de manera tosca, típico grafiti de puente. Vimos unas luces acercarse, así que Marcus, Sarah y yo bajamos, y Jaden y Alex se quedaron ocultos en el puente con las luces apagadas. Apenas 2 minutos después, todos escuchamos pasos rápidos y voces llenas de pánico. Jaden y Alex bajaron corriendo del puente, sin aliento y pálidos como fantasmas. «Había alguien allá arriba», dijo Jaden con los ojos muy abiertos. Salió del bosque una mujer alta vestida de blanco y caminó directamente hacia el puente. Naturalmente, en vez de irnos, hicimos lo típico de las películas de terror y regresamos a ver. Pero ella ya no estaba. Pero entonces, justo cuando estábamos revisando el camino y el bosque, se escuchó un grito que resonó en la noche. Provenía de lo más profundo del bosque y todos salimos corriendo. Los cazadores de fantasmas se fueron en su camioneta. Nosotros subimos a mi coche y salimos rápido por la carretera Crawford. Con los teléfonos en mano y ventanas abajo, tomábamos fotos mientras manejábamos, aún esperando captar algo. Entonces Sarah gritó: «¡Vámonos!». Ella se asomaba por la ventana, mirando detrás de nosotros. Cuando estuvimos lejos, nos contó lo que vio. Una figura oscura en 4 patas persiguiendo el auto. Nadie podía procesarlo. Entramos a un estacionamiento cercano temblando y empezamos a revisar las fotos y videos. Y lo que vimos nos asustó. Marcus había estado grabando todo el tiempo, lo reproducimos y pudimos escuchar el grito que nos hizo salir corriendo. Pero había algo más debajo de eso. Un sonido distorsionado, húmedo y crepitante. Jaden tenía fotos con esferas brillantes, algunas tenues y otras luminosas. Una foto de Marcus salió completamente blanca, como sobreexpuesta, pero las demás no. Lo que nos dio aún más miedo fue que tanto Sarah como Alex, que estaban sentados en lados opuestos del auto, captaron una cosa azul brillante flotando en el fondo de sus fotos. Pero las fotos nos dejaron en shock. Alex había tomado una foto del espejo lateral y en su reflejo había un rostro pálido, demacrado y antinatural, mirando al auto con ojos completamente oscuros. Deberíamos habernos ido a casa, pero no lo hicimos. Volvimos a bajar por la carretera Crawford una vez más, tomando más fotos. Al principio no pasó nada hasta que nos acercamos de nuevo al puente y la voz de Jaden rompió el silencio. «Hay alguien parado ahí». Ninguno de nosotros lo vio, pero cuando revisamos el último lote de fotos, Marcus había captado algo peor. Encaramada sobre el poste roto, tal vez a unos 6 metros del puente, había una criatura oscura en 4 patas, con ojos brillantes. Nos fuimos de Crawford Road para siempre. Cuando por fin llegamos a casa, salimos del auto y notamos más evidencia que no habíamos visto. Huellas de manos en las ventanas, del lado de Sarah y Jaden. Algunas estaban borrosas, como si alguien hubiera arrastrado la mano por el vidrio, además de una marca de rasguño a lo largo de la puerta en la parte trasera del auto. Desde entonces he investigado más sobre experiencias de otros ahí. Algunos han mencionado el grito, algunos dicen que es un animal, pero otros no están tan seguros. Pasé varios años actuando en el circuito de ferias del Renacimiento, viajando por todo el país, dirigiendo tropas, empuñando espadas y escupiendo fuego para multitudes que vivían por la fantasía. Suena divertido y lo fue. Sin embargo, la mayoría de las noches dormía en tiendas de campaña, apretado hombro con otros artistas en pequeñas aldeas improvisadas construidas en el recinto ferial. A veces, si tenía suerte, encontraba un lugar con paredes reales, como una caseta, una casa de utilería o, una vez, un escenario. Eso fue lo que pasó en la Feria del Renacimiento de Ohio. Conseguí una llave para el escenario Gloriana, una estructura de 2 pisos en el lugar. Era sólido, sin glamour. La puerta trasera tenía un candado por fuera. Las ventanas y la puerta principal se podían cerrar desde adentro, y dejaba una ventana sin seguro durante el día para poder colarme por la noche. Se sentía seguro, discreto y acogedor. Había una hamaca arriba, y a nadie le sorprendió cuando me mudé. Con lo esencial, saco de dormir,
bolsa de ropa y manta de lana que usaba. Como las noches en la universidad normalmente eran tranquilas, subía al balcón, encendía un cigarro de clavo y miraba hacia los callejones sombríos de la feria desierta. Más allá del escenario, el bosque llegaba justo hasta la pared trasera, con árboles densos y enmarañados y matorrales. Allá atrás era demasiado estrecho para sentirse cómodo, pero mirando hacia el interior de la feria era otra historia. Eso fue hasta que comenzó esa noche espeluznante. Como docenas antes, había estado bebiendo hidromiel con los justadores y ellos se fueron, y yo hice mi caminata habitual por los senderos oscuros hacia la Gloriana. La luna estaba delgada, ofreciendo muy poca luz, y mientras avanzaba por el estrecho pasillo detrás del escenario, algo crujió entre los arbustos a mi derecha. Me detuve y escuché, pero no me quedé mucho tiempo. Aceleré el paso, rodeé hasta el frente y forcé la ventana, que había dejado entreabierta, y luego entré por ahí. Todo se veía igual. Revisé todo con mi linterna. No había señales de entrada, olores extraños ni nada fuera de lugar. Volví a cerrar la ventana con seguro y subí por la escalera al balcón de arriba. Todo estaba tranquilo, encendí un cigarro de clavo, el dulce aroma especiado cortaba el frío. Podía escuchar el canto de los grillos y, a lo lejos, risas de un campamento lejano. Me apoyé en la barandilla, respiré hondo, dejando que la noche me envolviera. Y de repente se notó una ausencia de ruido. Los grillos se detuvieron. El zumbido, el canto, el murmullo nocturno que cubre el mundo como un ruido blanco, se había silenciado de golpe, como si alguien apagara un interruptor. Y fue entonces cuando escuché algo diferente, un sonido grave, gutural, como un croar. Pensé que era una rana toro al principio. Había suficientes por ahí como para que tuviera sentido, pero algo en ese croar me puso la piel de gallina. No era una rana, era una voz diciendo mi nombre, Bobby. El sonido estaba distorsionado. Era como si algo intentara imitar a una rana, pero esto no era un juego. Bobby. Me quedé paralizado, mi mente gritó, nadie me llama así. No había usado ese nombre en años. Lo odiaba. Solo la gente de mi infancia me llamaba así, y ninguno de ellos estaba aquí. Otra voz se unió, y luego una tercera, cada una pronunciando mi nombre con ese mismo susurro áspero y húmedo. Bobby. Solté el clavo y me metí adentro agarrando mi linterna Maglite. Era de esas pesadas que puedes usar como garrote si las cosas se ponían feas. Y me arrastré hacia la parte de atrás y alumbré con mi linterna entre los árboles. No había nada, pero entonces lo escuché una vez más. Bobby. Sentí que la sangre se me helaba y necesitaba un cuchillo filoso. Bajé corriendo y tomé mi daga del cinturón. 5 pulgadas de metal barato, inútil en una pelea real. Pero no estaba pensando con claridad. Solo necesitaba algún tipo de protección. Entonces escuché un largo y deliberado rasguño en la puerta trasera, no como si alguien intentara entrar. Pero querían que supiera que estaban ahí y que estaban jugando. Me alejé, esa puerta tenía candado, claro, pero no era el único que tenía una llave. Y de pronto el silencio, pesado y asfixiante, parecía vivo. Como si algo se estuviera desenvolviendo a mi alrededor y yo solo fuera un participante en algo que iba a suceder de todas formas. Salí corriendo, destrabé la ventana del escenario, la abrí con cuidado y me deslicé afuera. Aún así, podía escuchar las voces croando mi nombre en la oscuridad y uñas arrastrándose por la madera, pero no miré atrás. Corrí por la feria bajo la luna, entre carpas, carromatos y puestos de comida que parecían esqueletos en la oscuridad. Y corrí hasta llegar al mundo de los justadores, el granero del Altillo. Algunos de nosotros nos metíamos ahí en noches difíciles y no dormíamos. Al llegar la mañana, regresé a la Gloriana. Todas las ventanas estaban abiertas. La puerta trasera también estaba abierta. El candado ya no estaba. Mis cosas, cobijas, ropa y equipo estaban tirados y desordenados por todas partes. Ya no volví a dormir ahí. Me quedé con los Justers durante las siguientes 2 semanas, luego nos fuimos al circuito de Texas. Nunca supe quién o qué era. Simplemente los llamé los espeluznantes, todavía lo hago. Y hasta el día de hoy, si alguien me llama Bobby, salto del susto. No estoy seguro de qué era,
pero sea lo que sea, estoy bastante seguro de que vino de esos bosques. No voy a regresar. Así que aquí en la Sierra Nevada es el único lugar donde he escuchado de esta cosa específica. Es más una leyenda local. Puedes tomar todo esto con pinzas si lo necesitas. Te juro que esta historia es real y mi hermano lo respalda. Así que cuando crecí, no vivía en una reserva, pero a unos 8 kilómetros de la más cercana, de hecho, colinda con la propiedad de mi abuelo. Aún así, crecí con todos. Todos los ancianos son muy espirituales. Mi papá era un caso especial. Estuvo rodeado de actividad paranormal durante toda su infancia. Lo mencionaba cuando estaba borracho, lo cual era frecuente porque bebía para controlar sus demonios. Por así decirlo, pues había una leyenda que me contó desde el principio, viviendo en una casa muy rural en la montaña, en un camino conocido por su actividad, incluso más rural que el pequeño pueblo. Los hombres y muchachos solían orinar afuera por rapidez. Mi papá creía que siempre cubría su orina con tierra, y como un perro, y le pregunté cuando era muy joven e incluso lo imité una vez por qué hacía eso. Me contó una historia que nunca olvidé porque me asustó muchísimo, dijo él. Un antiguo curandero no era hombre ni bestia, sino algo intermedio. Este curandero no era sanador, sino malvado. Me dijo que cuando un hombre o niño nativo se salía del sendero para orinar, tenía que patear tierra sobre eso. Y no lo hacían. El curandero tenía un nombre que no se supone que debas decir, o él lo escucha. Caminarás por los senderos en la noche. Una vez que encuentre tu olor, tomará un puñado de tierra de donde orinaste y la olerá. La pone en una bolsa de medicina que lleva alrededor de su cuello y te caza. Él caza de noche, especialmente si eres un niño malo. Bueno, mi hermano y yo crecimos más o menos del lado equivocado de las vías en ese entonces. Yo era un marihuano sin dinero y mi hermano, un adicto a las drogas, volvió a vivir unos meses. Igual que yo a los 19 años, él tenía unos 26. Hacíamos muchas cosas malas, sobre todo en la comunidad vecina, y éramos problemáticos. Cuando estaba en la preparatoria, un tipo se mudó a nuestra calle, entre mi casa y el rancho de mi abuelo. Él cultivaba mucha mota. Yo conocía el camino para llegar, y unos amigos y yo fuimos a cortar su cosecha. Una noche de verano. Fue un buen verano, no hace falta decirlo. Una noche aburrida, estaba con mi hermano y le hablé de la cosecha. Resulta que él también sabía sobre eso, y esa noche decidimos ir por unos cogollos frescos. Ahora, nuestro camino es largo, sinuoso y muy oscuro, de un solo carril. Había un poco de luz de luna, así que podíamos ver, pero no mucha. Nuestros ojos se adaptaron y mi hermano, paranoico y bajo estimulantes, decidió que camináramos. La antigua vía del tren que corre paralela a la carretera, justo debajo, es por donde la gente viajaba cuando la carretera todavía era una vía de tren. Acepté, pero le dije que subiéramos a la carretera principal porque ahí inicia el sendero. La casa del tipo estaba, mi hermano, que es un genio. Los perros van a ladrar y habrá una cámara trampa. Nos dijo que nos mantuviéramos en el sendero y que cortáramos por la maleza. Lo intentamos y no pudimos porque la maleza era prácticamente una pared. Ahora, en este punto, estamos mucho más cerca de la propiedad de nuestro abuelo y estamos cerca de un tipo que renta una casa al otro lado de ella. Vivo en una propiedad de unas 1200 acres, así que fuimos a su casa y pasamos el resto de la noche ahí. Hay algunas cosas que debes saber. Mi abuelo se niega a hablar de cualquier cosa paranormal, pero él es muy firme en que no debes entrar a su propiedad sin permiso. Y si te da permiso, debes quedarte donde él te indique y, por último, nunca, jamás debes pasar del patio de su propiedad por la noche. Intentamos incontables veces que mi papá hablara sobre eso, pero él solo decía algo como, no quieres ir ahí después de la medianoche. Créeme, y mi papá no es un hombre miedoso. A lo largo del camino hay una cascada donde cruza un puente. En ese punto la vía del tren está a miles de metros debajo, así que cruzas el arroyo. Estaba seco porque era pleno verano. Nos detuvimos ahí y yo fui a orinar. Los dos lo hicimos. No sabía por qué, pero no pateé tierra. Lo pensé mientras me alejaba, pero no dije nada. Debo mencionar que yo tenía una escopeta y mi hermano su arco compuesto. Decidimos mantenernos fuera del camino, incluso con algo de tráfico, porque aquí todo se fue al demonio. Hay 3 casas en el terreno de mi abuelo. Íbamos subiendo la colina hacia una que le renta a una pareja de ancianos muy amable. Íbamos por este camino que antes se usaba para transportar ganado, pero llevaba tiempo sin utilizarse.
y estábamos siendo lo más silenciosos posible porque no se suponía que debiéramos estar ahí. A nuestra izquierda hay un campo abierto como a las 10 en punto y el camino sigue hacia la derecha. El camino está cortado en una colina, por lo que hay una pared de tierra arriba de nosotros. Mido 1.85 metros para que te des una idea. Mientras caminamos muy atentos, ambos escuchamos algo. Suena como un caballo, pero ya no hay caballos en la propiedad. No ha habido caballos desde hace años. Ambos nos miramos, aunque apenas podemos vernos porque está muy oscuro, y antes de darnos cuenta, eso viene corriendo hacia nosotros, no galopando, corriendo. 2 pezuñas golpean el suelo con largas zancadas, indicando que esa cosa es probablemente 2 o 3 pies más alta que nosotros. No soy tan orgulloso como para no admitir que me quedé paralizado. Con la escopeta en la mano, ni siquiera pude apuntarla. Mi hermano saltó hacia atrás y dijo que sacó su arco, pero no disparó una flecha. Nos quedamos atónitos. Esa cosa venía hacia nosotros como un tren de carga en unos segundos que parecieron horas, y podías escucharla respirar, resoplando fuerte como un búfalo. Apenas podíamos distinguir la silueta, pero era alta y humanoide. En mi mente lo imaginé desgarbado con patas de caballo y corriendo sobre pezuñas. En mis últimos momentos, o algo así, pensé. Mientras esa cosa se acercaba a nosotros, me di cuenta. Mi hermano contó después que había algo persiguiéndolo. No tengo ningún punto de referencia para lo que estaba detrás porque absorbía la oscuridad y era más oscuro que la noche. Por eso podías ver el contorno de esa cosa. Era rápido, había recorrido la misma distancia en solo unos segundos, y parecía que estaba justo detrás de la cosa con pezuñas cuando éstas pisaron por última vez, a solo unos metros de mí. Con una respiración más, saltó sobre nosotros hacia la orilla, y lo que lo perseguía se detuvo bruscamente como un caballo frenando por su vida, y luego, ¡puf!, desapareció. Todo lo que escuchamos ahora es esa cosa todavía corriendo detrás de nosotros entre manzanitas y robles, rompiendo ramas enormes como una excavadora. En la noche nos detuvimos, recuperamos la compostura, lo que quedaba de ella, y trazamos nuestro rumbo. Todavía nos faltaba bastante para llegar a la casa de nuestro amigo. ¿Seguimos hacia lo que estaba detrás de eso o tomamos un camino menos usado, detrás de las casas de los viejitos, y hacia la bestia de pezuñas que seguía rompiendo ramas y acechando en la oscuridad? Puede que haya sido una tontería de nuestra parte, pero ambos decidimos que no queríamos lidiar con lo que fuera que lo estaba persiguiendo, así que fuimos hacia la bestia tan silenciosamente como pudimos. Escuchamos pasos extraños y ramas rompiéndose detrás de nosotros mientras recorríamos el resto del camino, y ambos sentimos una inmediata sensación de calma. Al cruzar la reja del patio, despertamos a nuestro amigo y compartimos un cigarro mientras le contábamos la historia. Todavía temblando y sin querer hablar mucho de eso hasta el día de hoy, no sé con qué nos topamos. Nunca le hablamos de eso al abuelo, y esta es la primera vez que lo escribo. Ahora tengo 30 años vivo en la casa a la que intentábamos llegar esa noche. No salgo de mi portón de noche, salvo si manejo. Creo que vimos al curandero, aunque mi hermano todavía no está seguro. Tengo 2 sabuesos y la otra noche, durante las inundaciones, uno de ellos estaba rogando para salir. Esto fue alrededor de las 11 de la noche, su collar de rastreo se quedó sin batería y para las 2 de la mañana mi mamá y yo estábamos afuera buscándolo. Ahora, mi mamá es supersticiosa pero no me toma en serio. Cuando menciono cosas como nunca silbes en el bosque y si escuchas algo, no lo escuchaste, por supuesto, se lo recuerdo. Y lo primero que hace cuando sale es silbar. Bueno, no lo encontramos y decidimos esperar hasta que alguien llame. Me acuesto como a las 4 a.m. despierto, hago café y de pronto algo se siente raro. La casa es diferente, como si alguien me observara. Ahora, nuestra puerta principal está rota y a veces se abre sola, lo cual no es grave. Pero nuestra puerta trasera. Esa tiene 3 cerraduras que reviso cada noche. Ahora ambas puertas estaban abiertas. Las cierro y agarro algo para protegerme y reviso la casa, pero no encuentro nada. El día continúa. Normalmente mi casa no es tan vieja, pero fue construida muy mal, así que a veces se meten bichos entre las paredes. También tenemos un espacio de arrastre debajo de la casa, pero la caída es tan pesada que nada, ni siquiera una rata podría subirse ahí. 2 días después llego a casa de la escuela, mi hermano está estudiando, luego con amigos y ambos padres están en el trabajo. Estoy completamente solo. Voy al congelador para agarrar una paleta cuando escucho un crujido. Al principio pensé que el piso se estaba derrumbando, pero se siente firme.
Sea lo que sea, suena grande y pesado, proviene de debajo de mí, como si algo rascara o masticara algo allá abajo. Llamo a mis padres y mi papá dice que lo va a revisar, pero la entrada al espacio de arrastre ha estado sellada por meses, y cuando él llega a casa, sigue intacta. La noche siguiente me desvelo porque estoy ahogado en tarea. En algún momento voy por otra paleta, y cuando abro el cajón del congelador, la luz de la estufa parpadea raro, pero tal vez el foco necesitaba cambiarse. Luego la luz del techo también parpadea. Tengo esta cosa donde si algo, aunque sea remotamente, parece paranormal, a menos que pague renta, lárgate. La regué. Una taza se cae del mostrador, una alacena se abre de golpe y me asusto. Pero me niego a dejar que sea lo que sea esto obtenga la satisfacción. Así que me voy a la cama como si nada hubiera pasado la noche siguiente. Trato de dormir de verdad. Siempre he sido del tipo que se despierta durante la noche y como a las 2 de la mañana lo siento, algo me está mirando desde la ventana. Le conté todo a mi amigo y me dijo que suena como un imitador, pero que no estoy en peligro y que no ha intentado hacerme daño. No estoy seguro de lo que está pasando y ellos dijeron que es posible. También dijeron el nombre Jude. Ahora mi nombre es Jade. Así que supuse que la aplicación no lo tenía en su banco de palabras de todos modos. Actúo con cautela, pero al buscar en Google me asusté al leer sobre una chica cuyo cuerpo fue dejado en una zanja y cubierto con ramas en el mismo camino donde yo caminaba. Ella era estudiante y fue secuestrada por alguien de su iglesia. Le dieron drogas, le quitaron la vida y la abandonaron en el bosque para que la encontraran. 2 meses después hallaron sus llaves en el auto de él, usado para mover el cuerpo. Imagínate mi sorpresa cuando abrí la aplicación para repasar las palabras y vi que la última que no había escuchado en voz alta en ese momento era Santo. Su nombre era Joy. Otro nombre con J podría ser forzado, pero tomando en cuenta las pocas palabras en la biblioteca de palabras, creo que era una forma de decirme que ella estudiaba. ¿Parece demasiado real? Simplemente me sentí muy triste, no se sentía como malicia, se sentía más como si ella no pudiera seguir adelante, y tenía miedo por otras mujeres solas, y estaba tratando de advertirme. Hola, soy Mortis Media, gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado la colección de historias de terror de esta noche de los bosques embrujados. Siempre es divertido regresar. Me gustaría recordarle a cualquiera que sea patrocinador o que planee serlo que me dé la fecha de su cumpleaños si es durante el verano. Porque no voy a poder grabar con los niños en esta casa y también quiero pasar tiempo con mis hijos, ya sabes, porque no tienen clases. Así que mándenme eso pronto para que pueda recibir su tema, encontrar las historias, grabar todo y hacer el video, por favor. Eso es todo de mi parte. Agradezco enormemente a mis miembros y patrocinadores actuales cuyos nombres aparecen en pantalla. Si quieren beneficios geniales por unirse, sigan el enlace en la descripción para más información. Eso es todo de mi parte. Sigan increíbles, nos vemos pronto. Buenas noches.